Hola, bienvenidos una vez más a nuestra reunión. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Timoteo. Vamos al capítulo 5. Hoy vamos a terminar el capítulo 5 para ya entrar a la recta final en nuestro estudio de esta hermosa carta. Te voy a invitar a abrir tu Biblia en 1 de Timoteo capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 17 en adelante. Antes de comenzar con la exposición de la palabra del Señor para el día de hoy, quisiera invitarte a que juntos oremos al Señor para que pidamos que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos desafíe el día de hoy y sobre todo para que su palabra encuentre un lugar en nuestro corazón, que sea un espacio en donde pueda dar fruto y pueda desarrollarse para que nuestra vida se parezca cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Me acompañas a orar? Señor, otra vez estamos ante ti y frente a tu presencia, Señor, anhelando y deseando que seas tú quien hable a nosotros. Tú eres nuestro buen pastor, tú eres, Señor, quien nos indica el lugar correcto hacia donde debemos ir, nos redarguyes, nos confrontas, nos corriges, pero al mismo tiempo nos das esperanza y nos das amor. Gracias, Señor, gracias. Espíritu Santo, pido con humildad y con sencillez de corazón que sean tus palabras, Señor, y no las mías, que sea tu consejo, Señor, porque entendemos que solamente tú eres quien puede tocar el corazón y transformarlo a través de tu palabra. Señor, estamos en tus manos y pedimos que en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar al pasaje, si ves aquí atrás, lo que ves aquí atrás, que supongo que ya lo viste, hay algunas personas, bueno, quienes tocan la batería nos dijeron que necesitaban un poco de ventilación, por eso tenemos ese espacio aquí atrás. Algunos atrás también se quejaron de que necesitábamos un poco más de ventilación. No, no es por eso. Estamos trabajando atrás en los baños de la congregación, entonces por eso ves lo que ves. Entonces la batería generalmente está cerrada, pero ahora nos exhibieron. Entonces se ve ahí el hoyito. Si lo ves, es por eso. Estamos trabajando atrás. En breve esto va a estar cada vez mejor. Como comentaba el pastor Rubén, estuvimos en esta semana comiendo de todo, comiendo espiritualmente y creciendo espiritualmente en todos los sentidos, también comiendo y disfrutando de las bondades culinarias de Querétaro, sobre todo de las bondades culinarias de la gente que nos recibió en la congregación. Y damos gracias al Señor por eso, porque fuimos alimentados espiritualmente, pero también fuimos alimentados físicamente. Pues ahí va. Dicen que pastor sin panza no es digno de confianza. Entonces, ahí la llevo, estamos en la etapa de desarrollo de esta región. Mi esposa me dice que todavía le gusto y si tuviera pancita me seguiría amando. Entonces yo digo, gracias Señor por las buenas mujeres que nos das. Ok, vamos a nuestro pasaje. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 25. Y la enseñanza del día de hoy la vamos a dividir en dos secciones o en dos temas. Hoy vamos a comenzar hablando de algunas cosas. El próximo domingo vamos a terminar de revisar este pasaje. Entonces, vamos a leer el pasaje completo y luego vamos a comentar algunas de las generalidades que se derivan de este pasaje para que la próxima semana terminemos de analizar este pasaje ya desde la perspectiva que vamos a considerar el día de hoy. ¿Estás ahí? Primera de Timoteo 5, verso 17 dice: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y también dice: los que trabajan merecen recibir su salario.
No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. ¿Te ha preguntado alguien alguna vez qué hace un pastor? O tal vez tú el día de hoy te lo sigues preguntando. ¿Qué hace un pastor? ¿Cuál es la función de un pastor? ¿Es predicar? ¿Es visitarme? ¿Es corregirme? ¿Es regañarme de vez en cuando? Creo que son preguntas que como que todo el mundo sabe, pero nadie sabe al mismo tiempo. En cuanto a que la función específica de un pastor, creo que puede ser un tema de un poco de discusión. Hoy, antes de entrar a estudiar nuestro pasaje, y debido a que el pasaje abre esta puerta, vamos a revisar algunas consideraciones respecto a esto. ¿Cuál es la función de los pastores? ¿Qué es lo que un pastor hace en la congregación? Como te digo, es el tema el que abre esta posibilidad y es un tema importante porque tiene que ver directamente con el funcionamiento de una iglesia, con el funcionamiento de una congregación. ¿Cuál es la función de una congregación finalmente? ¿Para qué nos congregamos? ¿Por qué nos congregamos? Y en este ejercicio de congregarnos, ¿cuál es la función de quienes nos presiden, de los pastores? Como te has dado cuenta, nosotros estudiamos la Biblia de manera sistemática, verso a verso. No elegimos los temas, es el libro que estudiamos y el pasaje que nos corresponde es el que nos pone el tema por delante. Entonces, considerando esto y que hoy tenemos este pasaje por delante, vamos a estudiarlo haciendo esta separación entre este domingo y el domingo de la próxima semana. Entonces, la próxima semana ven y llega con esto en mente, vamos a considerar otra vez el mismo pasaje, nada más que lo vamos a estudiar un poco más profundo. Entonces, ¿qué hace un pastor? ¿Cuál es la función de un pastor? Quisiera hoy empezar con la conclusión. No debería hacerlo, no es la forma correcta de exponer, pero permíteme hacerlo el día de hoy. Y quiero hacerlo de esta manera porque quiero animarnos a que a medida que vayamos avanzando en los puntos que tenemos que revisar, lo hagamos con esto en mente, de hacia dónde queremos llegar. La conclusión inevitable a la que debemos llegar es que el pastor de la iglesia es Jesús. Esa es la conclusión inevitable. Cristo, nuestro Señor y Salvador, es el pastor de la iglesia. Él es el buen pastor. Y es Él quien modela cómo un pastor debería fungir, cómo un pastor debería funcionar, qué es lo que debería y qué es lo que no debería hacer un pastor. Y hay algo interesante aquí, y es que esta relación entre el pastor y los congregantes es muy similar a la relación entre el esposo y la esposa. Tiene que ver con las funciones que Dios ha dado a la familia, las funciones que Dios ha dado también a su cuerpo. Entonces, ten esto en mente a medida que vayamos avanzando. Jesús es el buen pastor. Y con esto vamos a cerrar también. Jesús es el buen pastor. Del pasaje que acabamos de leer, del versículo 17, se desprenden varios temas. Y el primero que se desprende de ellos es que la iglesia debe ser gobernada por una pluralidad de pastores en donde todos tienen la misma autoridad. Los ancianos que cumplen bien su función
deberían ser bien respetados y bien remunerados. El pasaje continúa, ¿no? Pero observa cómo empieza el versículo 17, los ancianos. Recuerda que la carta se le está enviando a una persona, que es Timoteo, que está en una congregación, y aquí está haciendo la observación de los ancianos. Los ancianos, esta palabra, es la misma que en otros pasajes se usa como obispos o que se usa como pastores. Se usa de manera intercambiable. Pastores, obispos, ancianos, hace referencia a esta misma figura de liderazgo, quienes presiden una congregación. Entonces, observa cómo se refiere a una iglesia en una pluralidad de pastores. Los ancianos. Entonces, la iglesia, primero, en el modelo que nosotros observamos del Nuevo Testamento, es un espacio, es un lugar, es una institución que está gobernada por una pluralidad de pastores. No solamente uno, sino que un conjunto de ellos. Hay congregaciones que nada más tienen un pastor. Nosotros no juzgamos, no decimos está bien, está mal. Nosotros, en nuestra congregación, aquí, decidimos seguir el modelo que está descrito en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento observamos una gran cantidad de pasajes que nos indican esta realidad. Una iglesia local está gobernada por una pluralidad de pastores. Permíteme darte algunos. Si estás tomando notas, nada más permíteme dártelos, no los voy a leer, pero si estás tomando apuntes, ahí te van para que los guardes. Primero, Hechos capítulo 11, versículo 30. Hechos 11:30, Hechos 15:22, Hechos capítulo 20, versículo 17, Hebreos capítulo 13, versículo 7, Hebreos 13:17 y Hebreos 13:24. Hebreos 13:7, Hebreos 13:17 y Hebreos 13:24. Voy a leer dos pasajes nada más para este punto. El primero es Hechos 14:23. Hechos capítulo 14, versículo 23, dice así: Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Es esta misma idea que está acá en 1 de Timoteo, los ancianos. El segundo pasaje que quiero compartir contigo es Tito capítulo 1, versículo 5. Tito es otro pastor a quien Pablo le escribe y le dice en el capítulo 1, versículo 5, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Este modelo es el modelo que nosotros como iglesia observamos en el Nuevo Testamento. Y es por eso que nosotros seguimos este modelo, una pluralidad de pastores en donde todos tienen la misma autoridad. Como te decía hace un rato, hay congregaciones que nada más tienen un pastor y a veces tiene que ver con la cantidad de congregantes. Si la iglesia es pequeñita y el pastor es suficiente para atender a todas las personas que se congregan, entonces pues el trabajo eventualmente se puede desarrollar. Nosotros estamos en una congregación en donde 3 de nosotros honestamente no tenemos la capacidad para poder atender a cada uno como quisiéramos atenderlo de manera personal. A eso me refiero, de manera personal. Entonces, en esta congregación, aquí en Semilla, que es tu iglesia, también nada más tenemos 3 pastores. Pastor Juvenal, Pastor Rubén, tu servidor, quien está compartiendo la palabra el día de hoy. Y oramos también por todos los que el Señor vaya a levantar en el tiempo y todos los que se vayan a unir y a sumar a este grupo pastoral. Que Dios traiga todos los que Él quiera, que Dios levante todos los que Él quiera. Nosotros oramos por ellos desde este momento y quiero animarte a ti también
a que en tus oraciones por nosotros como pastores incluyas también a todos aquellos que han de sumarse a este equipo en el tiempo. Entonces, primera idea que se desprende de este pasaje de 1 de Timoteo 5. La iglesia debe ser gobernada por una pluralidad de pastores. En segundo lugar, las funciones básicas de un pastor. ¿Cuáles son esas funciones básicas de un pastor? Gobernar y enseñar. Gobernar y enseñar. Quiero invitarte a Tito, capítulo 1, versículo 7. Tito, capítulo 1, versículo 7. Quiero invitarte a leer la primera parte del versículo 7. Y dice, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios. Un líder de la iglesia es administrador de la casa de Dios. En nuestro pasaje principal, en 1 de Timoteo 5, 17, el verso 17 comienza diciendo, los ancianos que cumplen bien su función. Los ancianos, los pastores, tienen una función y esa función es gobernar y enseñar. En la versión Reina Valera, en este versículo 17 de 1 de Timoteo 5, dice, los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien. Gobernar, esta palabra, este concepto, gobernar, viene de la palabra proistemi. Y esta palabra significa que proporciona un modelo para servir de orientación a otros, para predicarles mediante el ejemplo. Eso es lo que significa gobernar. Creo que nosotros tenemos una predisposición a palabras como esta, palabras como gobernar. Y generalmente, por los gobiernos que tenemos, lo asociamos con algo negativo. Lo asociamos con algo negativo. Pero en el escrito que Pablo le da a Timoteo, la palabra que usa es esta, proistemi, y significa eso, que proporciona un modelo para servir de orientación a otros, para predicarles mediante el ejemplo. Entonces, este gobierno que un pastor desarrolla en la congregación no tiene que ver con ordenar necesariamente, sino que tiene que ver con ser un modelo para orientar a otros en cuanto a la predicación con el ejemplo. Y esto ya es terreno intenso. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se dan temas como esto, uno quisiera que quien compartiera esto sea alguien que no necesariamente forma parte del cuerpo pastoral o no necesariamente forma parte de la congregación, sino que venga a decirnos cómo debería funcionar en cuanto a lo que implica ser un pastor. Que alguien se pare aquí adelante siendo pastor y que enseñe que la función de un pastor es que los demás puedan observarlo para que puedan tomarlo como ejemplo en cuanto a su relación con el Señor, en cuanto a su vida con el Señor, y que el Evangelio se modele en su propia vida, en su propia experiencia, pues ya sabes, ¿no? ¿Quién de nosotros cumple con el estándar completamente? Somos seres humanos, pecadores que caemos, tomamos buenas decisiones, pero también tomamos malas decisiones. Y así será hasta el día en que cerremos nuestros ojitos y partamos con el Señor. Somos seres pecaminosos tan o más como tú. Entonces, bueno, volvamos al consejo de Pablo a Timoteo. Un pastor debe ser un modelo para servir de orientación a otros. Y eso es gobernar. Pero al mismo tiempo debe enseñar. Los ancianos que cumplen bien su función deben ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Un pastor también enseña. Permíteme ir a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5, versos 1 al 5. ¿Ya estás ahí?
Primera de Pedro 5, versos 1 al 5 dicen: y ahora, una palabra para ustedes, los ancianos de la iglesia. Vámonos al verso 2. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. El verso 3 dice: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, hay varios elementos que suman a este punto que estamos desarrollando de nuestro pasaje principal de Primera de Timoteo, capítulo 5. Una de las primeras cosas a las que quiero referirme es el verso 3 dice: no abusen de la autoridad que tienen. No abusen de la autoridad que tienen. Por implicación, esto significa que un pastor tiene autoridad en la congregación. El llamado de Dios es a no abusar de esa autoridad. No abusen de esa autoridad. ¿Y cómo sigue el verso 3? Guíenlos con su buen ejemplo. ¿Te das cuenta? Esta misma idea que está en Timoteo. Modelar para servir de orientación a otros. Predicarles mediante el ejemplo. Acá en Primera de Pedro leemos lo mismo. Guíenlos con su buen ejemplo, pero sin perder de vista que también un pastor tiene autoridad frente a la congregación y en la congregación. En el verso 5 dice: los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Esta palabra joven no hace referencia a edad cronológica. Esta palabra joven viene de una palabra que significa los recién llegados. Eso significa, de manera literal, los recién llegados deben aceptar la autoridad de los ancianos. Estos recién llegados, desde un punto de vista, tiene que ver con los que están llegando a la fe, quienes están recién comenzando su caminar con Dios, pero también a una persona que se integra a una congregación, tenga poco o mucho conocimiento del Señor. Deben aceptar la autoridad de los ancianos. Y esto suena impositivo, ¿no? Si estás llegando a una congregación, tienes que aceptar la autoridad de un anciano. Debes someterte a su autoridad. Debes someterte a la autoridad pastoral. El fondo que hay en esto tiene que ver con lo mismo a lo que hace referencia esta relación entre un hombre y una mujer en el matrimonio. ¿Cuál es la instrucción de Dios a las mujeres en un matrimonio, a las esposas, someterse a su esposo como cabeza de la familia, como cabeza del hogar? Pero ese sometimiento es un sometimiento voluntario. A ninguno de nosotros la palabra de Dios nos indica a someter a nuestras esposas. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar eso. Nosotros como esposos no sometemos a nuestras esposas. Nosotros como esposos modelamos a Cristo en el matrimonio. Y nuestra esposa, de manera voluntaria, se somete a nosotros para seguir el orden que Dios instauró para la familia. Esto se traslada a la relación en la iglesia entre pastores y congregantes, o pastores y ovejas, por ponerlo en estos términos. Entonces, esta idea de aceptar la autoridad tiene que ver con este sometimiento voluntario. Sometimiento voluntario que se deriva del sometimiento primero que tengo hacia Dios. Y esa idea se complementa con cómo sigue el verso. Segunda parte del verso 5, vístanse con humildad. ¿Te das cuenta? Si somos humildes, nos sometemos al diseño que Dios dio para la iglesia. Así como si somos humildes, nos debemos someter también al diseño que Dios instauró para la familia, entre el esposo y la esposa. Vístanse con humildad. Un pastor no debe ejercer autoridad más allá de la permitida por la palabra de Dios.
Un pastor no debería hacer mal uso de la autoridad puesta por Dios, sino más bien exponer la palabra de Dios a través del ejemplo y también a través de la enseñanza en la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dicen lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios entonces en Segunda de Timoteo? 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Y cuál es el resultado de este proceso? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La función de un pastor entonces es enseñar a la congregación la palabra de Dios, siendo fiel a lo que la palabra de Dios quiere enseñar. No poner, tampoco quitar de lo que dice la palabra del Señor. Y eso incluye la predicación desde el púlpito y también en las relaciones uno a uno. Esto es algo que también nos corresponde. Esos momentos de pláticas personales, esos momentos de plática uno a uno, en donde pues consideramos la palabra de Dios e intentamos aplicar la palabra de Dios a nuestra propia vida. Cuando hacemos eso, cuando consideramos y estudiamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra propia vida, inevitablemente vamos a ser confrontados con ella. Entonces, la labor de un pastor también tiene que ver con eso, la exhortación. Enseñar bien la palabra del Señor trae necesariamente confrontación. Y eso puede, en algunos momentos, traer resistencia. Y esa resistencia a veces se puede expresar en malestar o en enojo. En otras ocasiones se puede expresar inmediatamente en quebrantamiento. En cualquiera de los dos casos, un pastor debe cumplir también con esa función. Permíteme ponerme en esta posición que te acabo de mencionar ahora, cuando estamos en esta dinámica de uno a uno y estamos en estos dos escenarios, con alguien que se quebranta y con alguien, por otro lado, que se resiste. Permíteme abrir el corazón en este momento, porque cuando estamos en esta plática uno a uno con alguien que reconoce que es la palabra de Dios la que está hablando, no nosotros, sino que es la palabra de Dios la que está hablando, y se doblega frente a la palabra del Señor, no frente a lo que nosotros digamos, sino que frente a la palabra del Señor. De ahí en adelante, pues el trabajo es acompañar a esa persona para que restaure su relación con el Señor. Y no sabes qué alegría es para quien está acompañando ver el crecimiento del otro que se está dejando acompañar, que está permitiendo la compañía. Por otro lado, cuando esta misma dinámica genera un rechazo, qué difícil es para quien está en esta posición el no dolerse. No porque no me escucharon, no porque no hicieron lo que yo les sugería hacer, no porque no tomaron el consejo. No, no es dolor por eso, sino que es dolor porque la palabra de Dios dice que al orgulloso Dios lo resiste. Yo no sé si te has puesto a pensar en eso. ¿Qué significa que Dios resista al orgulloso? Yo no sé si alguno de nosotros queremos que Dios nos resista. Estamos hablando de palabras muy fuertes, estamos hablando de cosas muy fuertes. Que Dios resista a alguien es algo horrible. El Dios creador del cielo y de la tierra, creador del universo,
te resiste cuando eres orgulloso, nos resiste cuando somos orgullosos. Entonces cuando, claro, estás en la posición de acompañar a alguien en este proceso y con la ayuda del Espíritu Santo estás intentando colaborar en que la persona pueda ver la palabra de Dios, pueda verse a sí misma y que por la ayuda del Espíritu Santo sus ojos se puedan abrir en cuanto a la realidad de su propia vida y que esta persona se resista y que incluso se moleste, puede ser muy doloroso. Insisto, por esta realidad que uno observa en cuanto a todo lo que se desprende de el negarnos a Dios, es todo lo contrario a lo que tenemos con Dios. Con Dios tenemos amor, con Dios tenemos paz, con Dios tenemos tranquilidad, con Dios tenemos esperanza. Cuando nos resistimos a eso, entonces estamos dejando de lado también todo eso y estamos empezando a abrazar todo lo que nos aleja del amor, todo lo que nos aleja de la paz, todo lo que nos aleja de la esperanza. Parte del trabajo pastoral es enseñar también en el uno a uno. Como te digo, sin abusar de la autoridad. Porque finalmente nosotros no somos nadie para decirte qué hacer y qué no hacer. No estamos en la posición de decirte qué debes hacer y qué no debes hacer. Estamos en la posición de enseñar la palabra de Dios. Y que cada uno de nosotros, como congregación, decida en su propia relación con el Señor cuáles son los pasos que debe dar. En esa decisión que cada uno da, nosotros tenemos la función de orientar respecto a lo que la palabra del Señor dice. Pero finalmente no tenemos autoridad para decirle a ninguno de ustedes qué deberían decidir y qué no deberían decidir. Finalmente es decisión de ustedes. No todos los pastores tienen las mismas funciones. Esto es otra cosa que se desprende del pasaje de 1 de Timoteo 5. No todos los pastores tienen las mismas funciones. Volvamos al verso 17 de 1 de Timoteo 5. Los ancianos que cumplen bien su función, está hablando de función, pluralidad, todos aquellos que cumplen su función. Y luego, en particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Eso significa que no todos los pastores se dedican o tienen la función de predicación. No todos los pastores tienen las mismas funciones. Eso no significa que un pastor tenga más autoridad y otro tenga menos autoridad. Finalmente, el que la congregación funcione implica muchas responsabilidades. Nosotros aquí en la congregación intentamos balancear las responsabilidades que cada uno tiene. Por ejemplo, es muy frecuente que veamos al pastor Juve predicar, compartir la enseñanza. Lo vemos también en los estudios de semillas en casa, ¿sí? Entonces, podemos inferir a partir de ahí, como congregantes, que el pastor Juvenal está enfocado, o más bien tiene una de sus prioridades en cuanto al funcionamiento de la iglesia, es la enseñanza de la palabra del Señor. El pastor Rubén es el pastor que está a cargo de la consejería de la congregación, que es un área también importante y también tiene que ver con enseñanza, no desde el púlpito necesariamente, pero sí en el uno a uno. Entonces, el pastor Rubén está a cargo de esa área. En mi caso, pues hago de todo un poco, ¿no? En mi caso, comparto la palabra del Señor también, me ves en las grabaciones de Semillas en Casa, me ves cantar o tocar aquí en el grupo de alabanza. Si hay necesidad de consejería y el pastor Rubén no puede por tiempo, el pastor Juvenal también está ahí para acompañar a quien se necesite. Yo también estoy ahí para acompañar a quien se necesite. Y de manera particular, los tres tenemos personas a quienes estamos acompañando. Entonces, cada uno de los pastores tiene distintas funciones en la congregación. Eso no significa, como te digo,
que haya diferencia en cuanto a la autoridad que cada uno tiene. Finalmente, es Dios quien pone a cada una de las personas en la función que Él quiere. Y de esta forma, el cuerpo de Cristo se nutre y el cuerpo de Cristo crece. Tiene que ver con poner a disposición de Dios y de la congregación los dones que Dios ha dado a cada uno. Entonces, no todos los pastores tienen las mismas funciones. Y de este punto se desprende el cuarto punto, que es que el consejo de Dios se enseña desde el púlpito, pero también de manera individual. Consejerías, visitas pastorales, rendición de cuentas. Esto suena, si ya tienes tiempo congregándote, y esta tal vez no es tu primera iglesia, sino que te congregas de años y vienes de otro tipo de congregaciones en donde el pastor te decía, hermanito, te voy a hacer una visita pastoral. Y te empezaba a temblar absolutamente todo, porque empezabas a pensar, ¿y ahora qué hice? ¿Qué me va a decir? ¿Por qué querrá hablar conmigo? A veces nosotros hacemos lo mismo sin ponerle nombre de, vamos a tener una reunión pastoral, sino que más bien, oye, ¿por qué no nos echamos un café? ¿O por qué no vamos por unos tacos? Y en esa plática, muchas veces, la intención de nosotros es simplemente saber cómo está la persona. No es abordar un punto en particular, sino que a veces es, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu vida? No con el ánimo de querer observar algo o de buscar algo, sino que simplemente con el ánimo de cumplir nuestra función, que es acompañar a la congregación en su búsqueda de Dios y en este proceso de santificación en la que todos nosotros estamos incluidos. También es parte de nuestras responsabilidades. Hay otras ocasiones en las que estas invitaciones a tomarse un café o a ir por unos tacos sí tienen la intención de platicar un tema en particular. Entonces, cuando esto se da de esa manera, nosotros como pastores tenemos también la responsabilidad de depender 100% del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, para que no sean nuestras ideas o nuestros consejos o nuestras palabras las que vayan por delante, sino que más bien sea la palabra de Dios quien se exponga frente a nosotros. En lo particular, cuando tengo que reunirme con alguien y sé que es un tema difícil, obviamente me pongo a orar. Le pido al Señor que me ayude, que el Señor me dirija en cuanto a qué decir, a qué no decir, a ser sensible también a cómo se vaya dando la plática, como para observar las cosas que vayan saliendo en el tema, en la conversación. Pero por otro lado, los días se vuelven un poco difíciles. ¿Por qué se vuelven difíciles? Porque hacer la observación de que algo no está bien no es agradable. A no ser que te guste, ¿no?, observar los problemas de los demás y tomar esta postura de yo digo las cosas como van. No tengo pelos en la lengua y por eso caigo mal, pero no me importa. Porque la verdad por delante, así voy. Bueno, si no tienes esa personalidad, y no estoy diciendo que esto sea bueno, pero si no tienes esa personalidad, estar señalando o observando alguna situación que no es del todo correcta, considerando la palabra del Señor, es difícil, es complejo. Por lo que te decía hace un rato, nosotros no tenemos la autoridad para decirte qué hacer y qué no hacer. Entonces, cualquiera de ustedes puede tomar el consejo o puede también ponerse en este plan de ¿y tú qué me vas a venir a decir a mí si no conoces mi vida? No sabes cómo vivo, no conoces a mi familia, no sabes mi día a día. Creo que ahí habrían dos cosas que preguntarnos. La primera es, ¿por qué el pastor no conoce tu vida? Más bien, esa es la pregunta. Y creo que eso da dos opciones. ¿Por qué el pastor no conoce tu vida? ¿Es porque el pastor no se ha interesado
o es porque tú no has querido abrir tu corazón con tu pastor? Si es la primera, que Dios nos perdone por no ser diligentes en nuestro trabajo pastoral. Pero si es la segunda, entonces nosotros quedamos fuera de responsabilidad. ¿Por qué? Porque como te digo, cada uno de ustedes es libre de decidir hasta qué punto abre la puerta de su vida y hasta qué punto marcar una línea. Y de ahí en adelante ya no pasas. Y cuando eso sucede, nosotros tomamos la postura de, ok, no voy a insistir, es tu decisión, lo dejaste muy claro, entonces nosotros hasta aquí llegamos. Pero fíjate que eso también nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad frente al Señor. Una iglesia entonces debe ser gobernada por una pluralidad de pastores. Las funciones básicas de los pastores son gobernar y enseñar. No todos los pastores tienen las mismas funciones y el consejo de Dios se enseña desde el púlpito y también en las relaciones uno a uno. Hace rato cuando comenzaba te decía que Cristo es el buen pastor, que Jesús es el pastor de la iglesia. Por lo tanto, un pastor debe modelar a Cristo, pero el pastor nunca deja de ser pecador. Ninguno de nosotros deja de ser pecador. Constantemente cometemos errores. A diario necesitamos rendirnos a los pies del Señor, pedir perdón por nuestras faltas, pedir perdón por nuestro pecado. A diario necesitamos ser expuestos también a la palabra del Señor para que la palabra de Dios nos confronte y tener un corazón abierto y enseñable para que Dios transforme nuestra vida a la imagen de Jesús. Igual que tú. Aquí no hay alguien que sea espiritualmente todopoderoso y que ya haya resuelto todas las cosas de su vida y que no tenga que batallar con absolutamente nada. Y es que a veces, cuando como congregantes vemos a nuestros pastores, los consideramos desde esa perspectiva. Un pastor es alguien que modela la palabra de Dios, y sí, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es casi como que un pastor no se va a equivocar. Y sabes, eso es un peligro, porque cuando pensamos de esa forma, nos creamos una expectativa dentro de nosotros. Y cuando el pastor falla, esa expectativa que nosotros nos creamos se derrumba. Y cuando eso sucede, nos frustramos. Pero fíjate que no nos frustramos por la realidad, sino que nos frustramos por la expectativa que nosotros hicimos de alguien. Y eso no está bien, es peligroso. A lo largo de la historia hemos visto a grandes hombres de Dios mantenerse firmes durante todo su camino, pero también hemos visto a grandes hombres de Dios caer. Y el cuerpo de Cristo se duele cuando eso sucede, cuando un hombre de Dios que Dios usó poderosamente cae, porque se dio a la tentación y porque el pecado que cometió fue evidente para toda la congregación y ese pecado eventualmente lo descalificó del ministerio. Cuando eso sucede, el cuerpo de Cristo se duele. Pero cuando alguien puso su mirada en esa persona, creándose esta expectativa de que el pastor nunca falla, de que el pastor nunca peca, casi que el pastor es impecable. Cuando alguien se crea esa expectativa y eso se rompe porque el pastor falló, entonces me frustro y eso lo traslado eventualmente a mi relación con el Señor. Me ha tocado conocer a mucha gente que no se congrega por esa razón. Es que ya no le creo a nadie. ¿Por qué no le creo a nadie? Menos a los pastores. ¿Por qué no? Porque todos los que he conocido han caído. Y si no han caído, evidentemente, todo el mundo sabe que hacen mal uso del dinero. ¿Cómo ha dañado eso a la iglesia? ¿Cómo ha dañado eso a la iglesia? El mal uso de dinero por parte de quienes presiden la congregación. Aprovecho de abrir un paréntesis en este punto. La próxima semana vamos a ahondar en esto, pero no quiero avanzar sin antes hacer referencia a esto. De los 3 pastores
que servimos aquí en la congregación, ninguno de nosotros lo hace a tiempo completo. Ninguno de nosotros es sostenido por la iglesia. Cada uno de nosotros tiene su propio trabajo para sostenerse, para sostener a su familia, y servimos en el mismo nivel que todos los servidores de la congregación. Dedicamos nuestro tiempo fuera de nuestro horario laboral para atender las necesidades de la iglesia. La próxima semana vamos a ahondar un poco en esto. Nada más quise mencionarlo por esto que acabo de decir, de que el mal uso del dinero por parte de quienes presiden la iglesia ha traído tanto sufrimiento y tanto vituperio a la iglesia frente al mundo. El testimonio que como iglesia tenemos frente al mundo no es del todo bueno por cosas como esta. Entonces, cierro el paréntesis, la próxima semana vamos a ahondar un poco más en esto. Entonces, un pastor debe modelar a Cristo, pero no deja de ser pecador. Por favor, no pongas tu esperanza en alguno de nosotros, porque te vamos a decepcionar. Si es que no lo hemos hecho ya, lo vamos a hacer en algún momento. Te vamos a decepcionar. No pongas tu esperanza en nosotros. Por otro lado, la responsabilidad de un pastor es apuntar hacia el buen pastor. Si alguno de los pastores está atrayendo a la gente hacia sí, no está haciendo bien su trabajo. Porque la responsabilidad de un pastor es atraer a la gente hacia Dios. En este modelar la palabra de Dios, uno apunta hacia Dios. Uno apunta hacia Dios, el buen pastor. Abre, por favor, tu Biblia en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 1. Juan 10, verso 1 dice: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no reconocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. El verso 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona a las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. El verso 14 dice: yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Que tu mirada, que tu atención esté puesta 100% en Él, no en nosotros, no en alguien que esté liderándote. Tal vez algún líder de ministerio en el que tú estás sirviendo y que tú lo consideras como una persona impecable, como una persona intachable. Si es así, sigue su ejemplo, pero no lo sigas a él. Sigue su ejemplo hacia donde él está caminando, que es hacia Dios. No pongas tu mirada en nosotros, porque te vamos a decepcionar. Y eso te lo puedo asegurar. Y la razón es simple.
somos pecadores. Somos seres humanos pecadores y en ese saco estamos todos nosotros incluidos. Termino con Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice así: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, Jesús. Él es la cabeza de la iglesia y en el cuerpo encajamos todos perfectamente porque Él nos ubica en los lugares donde Él quiere. Esas son las funciones que desempeñamos en el cuerpo de Cristo, como parte de los dones que Él nos ha dado. Si estás desempeñando una función, ahorita Dios te quiso poner ahí porque en ese lugar bendices a todo el cuerpo. Cuando funcionamos de esa forma, este funcionamiento ayuda a que los demás se desarrollen, todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. ¿Es Jesús tu pastor? ¿O estás como lo que se nos describe de algunas iglesias, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Silas. Y otros diciendo, no, yo sí soy de Cristo. Pero también con esa sintiéndose mejor que los demás porque yo no sigo a hombre, yo sigo a Cristo. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Y cómo se manifiesta ese pastoreo de Jesús? Porque si tu pastor es Cristo, ¿cómo se lleva a la práctica ese pastoreo? ¿Te estás dejando pastorear por Dios? ¿Te estás dejando pastorear por los pastores que Él designó en la iglesia? Si me resisto, eventualmente estoy resistiéndome al pastoreo del Señor. Insisto, no estoy tomando una atribución que no sea la que se da en el orden que Dios determinó para su iglesia. Cuando digo, si te estás resistiendo al pastoreo, probablemente te estés resistiendo al pastoreo del Señor. No estoy queriendo tomar una atribución que no me corresponde. No estoy diciendo, si no haces lo que yo te sugiero como pastor, estás desobedeciendo al Señor. Porque si hago eso, estoy haciendo mal uso de la autoridad que Dios me dio. Y eso no es correcto. Entonces, ¿estás siendo pastoreado por el Señor? Quisiera invitarte a meditar en eso, considerando cuáles son las funciones de los pastores, pero considerando que el pastor de todos los pastores es Cristo. Es Cristo. Lo leíamos en Juan. Yo llamo a mis ovejas y mis ovejas vienen porque conocen mi voz. ¿Conoces la voz del Señor? ¿Conoces la voz del Señor a través de la palabra de Él? ¿Conoces la voz del Señor por esa relación que tienes con el Señor? Fíjate, ese es un parámetro muy sencillo que tienes para considerar si te estás dejando pastorear por Dios o no. ¿Cuánto conoces al Señor? ¿Cuánto conoces al Señor? Si lo conoces una vez a la semana por la predicación que se te da desde el púlpito, permíteme dudar de tu cristianismo. Permíteme dudar de tu relación con el Señor. Pues yo no sé si tú hablas con tu esposa por 2 horas una vez a la semana. Y nada más. Si es así, tu matrimonio no anda bien. Si es así, tu matrimonio no está funcionando bien. Si nada más hablas con Dios al escuchar la palabra de Él una vez a la semana aquí en la reunión y en los tiempos de oración, ni siquiera son tus oraciones, sino que más bien te sumas a la oración de alguien que está aquí adelante, dirigiendo la oración. Permíteme dudar de tu relación con el Señor. Y ahora sí, lo digo tomando 100% esta postura de pastor. Dudo de tu relación con el Señor.
La relación con el Señor se construye diariamente. Lo hemos estudiado a lo largo de la carta de Timoteo, leyendo la palabra del Señor, meditando en ella, viviendo la palabra del Señor, insertándote en una congregación, dejándote pastorear por Dios. ¿Jesús es tu pastor? Vamos a orar. Inclina tu rostro y vamos a terminar orando.